¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Velasco. Soy el gerente de comunicación interna, bienestar y responsabilidad social corporativa y hoy a nombre de Sodexo Beneficios e Incentivos México les doy la bienvenida a este webinar titulado Alternativas laborales y fiscales para las instituciones de educación pública ante la contingencia. Espero que se encuentren muy bien de salud. Ya llevamos 4 meses en esta situación y bueno, pues justamente este webinar es parte de los esfuerzos que en Sodexo estamos haciendo para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas a las que ofrecemos nuestros servicios. Quiero, antes de entrar en detalle, recordarles o pedirles, por favor, que en el chat que aparece ahí en su pantalla, nos compartan su correo electrónico y la universidad o el instituto al que pertenecen, por favor, para que podamos también tenerlos en el registro. Y también en este medio nos van a poder ustedes estar compartiendo sus preguntas o comentarios durante la sesión para que también al final podamos comentarlas. Así también quiero aprovechar para comentarles que próximamente vamos a seguir realizando actividades de este tipo. Tenemos otros webinars en puerta. Vamos a tener un webinar de nuestro programa Vivir Bien, que es nuestro programa de bienestar y salud, que ayuda a cumplir a las organizaciones con la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es un tema muy, muy importante, brindando asistencia a los colaboradores y que está hecho a la medida de acuerdo con sus necesidades. También vamos a tener un webinar sobre cómo poner en práctica un programa social. Este va a estar muy interesante. Y de igual forma vamos a tener otro webinar que va a hablar sobre incentivos o bonos navideños. Así que manténganse atentos porque próximamente van a estar recibiendo más información sobre estos eventos. Y también quiero aprovechar para comentarles que al final de esta sesión vamos a tener una dinámica donde vamos a entregar 3 tarjetas premium de Sodexo con un monto de 700 pesos, así que tienen que poner mucha atención a la información que van a estar dando nuestros ponentes para que al final de la sesión puedan responder correctamente las preguntas que vamos a hacer y se puedan llevar una de estas 3 tarjetas que tenemos disponibles para ustedes. Así que mucha atención y bueno, pues vamos a entrar en materia, en lo que nos compete el día de hoy. Antes me gustaría darles un breve repaso de lo que es Sodexo en México. Sodexo es una empresa en la que desarrollamos, gestionamos y entregamos una variedad única de servicios distribuidos en 3 unidades estratégicas. Servicios de beneficios e incentivos, que es a la que pertenecemos nosotros. También tenemos la división de servicios on-site o servicios en sitio y servicios a la persona y al domicilio. Atendemos a 100 millones de personas diariamente y tenemos una plantilla de 470,000 personas alrededor del mundo, con presencia en 67 países. Somos el número 2 de nuestro sector en el ranking de las compañías más admiradas del mundo y somos el número 1 en las categorías de innovación y responsabilidad social en el anuario de sostenibilidad elaborado por SAM. En México, Sodexo Beneficios e Incentivos tiene presencia desde el año de 1981 y generamos entornos de trabajo estimulantes donde el empleado se siente valorado y reconocido por su esfuerzo, aumentando su compromiso y su productividad. ¿Cuáles son las soluciones que ofrecemos? Bueno, pues tenemos beneficios para empleados a través de nuestra tarjeta Tienda Paz. Tenemos herramientas de trabajo con nuestra tarjeta Uniforme Paz y con nuestra tarjeta Resto Paz. Así también tenemos nuestro programa Vivir Bien, que es el que ya mencionaba previamente, que es el programa de bienestar y nutrición que promueve estilos de vida saludables, impactando positivamente en tu empresa. También tenemos la parte de incentivos y reconocimientos a través de nuestra tarjeta Premium Pass y también atendemos la parte de movilidad y control de gastos con nuestras tarjetas Wiseo y Diligo. Y también próximamente vamos a tener a tu disposición la tarjeta Raidu, que será nuestra tarjeta de viáticos. En México brindamos atención a 17,000 clientes, tenemos una plantilla de 355 colaboradores y atendemos diariamente a 2 millones de consumidores con una base de afiliados de 200,000 comercios. Tenemos 9 oficinas de representación comercial, así como 10 soportes remotos en diferentes ciudades de la República Mexicana. También tenemos algunas certificaciones que nos respaldan.
formamos parte del ranking de superempresas de expansión, de Top Companies. Estuvimos en el ranking en el año 2019 y también ya nos notificaron que estamos dentro de este ranking en el 2020. Estamos a la espera de saber en qué posición quedamos. También ya obtuvimos en el 2020 nuestra certificación por el distintivo de empresa socialmente responsable. Tenemos la certificación de Aon Best Employers y también el certificado de organización saludable que entrega el Wellness Council de México. Asimismo, tenemos la certificación de seguridad de la información de la ISO 27001 y también tenemos nuestra certificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación. Y bueno, pues ya para entrar en materia, en lo que nos interesa el día de hoy, quiero presentar a nuestros expositores. En primer lugar, me gustaría presentar y darle la bienvenida a Luisa Domínguez. Ella es nuestra gerente de impuestos de Sodexo Beneficios e Incentivos México. También le damos la bienvenida a Emanuel Alzate. Él es director de impuestos de PwC México, con sede en la ciudad de Tijuana. Y también, con mucho gusto, recibimos a Luis Eduardo González. Él es nuestro gerente legal de Sodexo Beneficios e Incentivos México. Así que vamos a entrar en materia y por eso cedo la palabra a Emanuel. Emanuel, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Adelante. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, universidades, docentes y alumnos que están acompañándonos y a toda la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos. Pues bienvenidos, muchas gracias Sodexo nuevamente por invitarnos a poder compartir con ustedes pues algunas experiencias y conocimientos en el área fiscal. La verdad para nosotros es un honor poder aquí estar platicando con ustedes, al igual con Eduardo y Luisa, el poder compartir nuevamente esta plática, ¿no? De entrada, voy a comentarles que lo que vamos a platicar, la agenda que vamos a ver, básicamente serán novedades y aspectos fiscales relacionados con lo que estamos viviendo ahorita, la época que estamos pasando, esta época de COVID, pandemia. Vamos a revisar un poquito también de las generalidades en materia de sueldos y salarios, si bien es cierto, es algo que ya conocen, pero vamos a dar una repasada, sobre todo con aspectos que pudieran impactar ahorita en esta situación que vivimos. También igual deducción en lo que son deducciones salarios y previsión social. También, bueno, una parte ahí se me escapaba, la parte laboral, con Eduardo, que nos va a estar apoyando en los temas laborales que ahorita competen, ¿no? En la parte de novedades fiscales, quisiéramos comentar un poquito la parte de la situación actual que están viviendo los contribuyentes. Y cuando hablo de contribuyentes me refiero a personas morales, personas físicas que están, pues, en cierta manera operando. Tenemos que revisar definitivamente cuál es la situación en la que nos estamos viviendo. Como ustedes saben, no todas las compañías, bueno, me refiero a contribuyentes en general, no están operando en su totalidad. Obviamente esto atendiendo a las regulaciones del gobierno en cuanto al semáforo que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo en cada uno de los gobiernos en los estados, ¿no? Y como comentaba, no todos están participando de una misma manera. Hay quienes ya se han estado involucrando o participando, activando, pero no todos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que revisar mucho esa parte de cómo estamos operando, cómo va a suceder ahorita, el día de hoy, cómo operan y cómo van a seguir operando. Y esa parte es muy importante irla revisando, todos estos cambios que están sucediendo, irlos encuadrando en la parte fiscal, cómo estamos cumpliendo en términos fiscales con estos nuevos cambios. Obviamente esto que estamos viviendo nos está generando pues costos adicionales, nos está generando diversidad en prestaciones, incluso ahorita el tema que estamos platicando. Entonces, toda esa parte tenemos que revisar claramente cómo debemos, porque si bien es cierto, las compañías que están operando no en su totalidad o están ahorita suspendidas por lo que les comento, tienen que seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales. Eso no se detiene y eso tiene que seguir. Es importante comentar que todas las operaciones que estemos realizando, todo lo que estemos llevando a cabo, lo tengamos bien documentado, tengamos todo ese soporte de lo que estamos realizando esté debidamente soportado para cualquier revisión. Sobre todo me refiero mucho a la parte de los gastos extraordinarios, de cómo estamos llevando a cabo ahorita nuestras operaciones. Algo importante también que deriva de ello van a ser las obligaciones fiscales. Tenemos que revisar
cuáles son nuestras obligaciones fiscales en cada una de los contribuyentes, tanto en materia federal, seguridad social y estatal. No podemos desligar cualquier movimiento, cualquier situación que estamos viviendo ahorita de las obligaciones. ¿Por qué? Porque las autoridades siguen trabajando, siguen haciendo su trabajo en materia de revisar que los contribuyentes pues estén pagando sus impuestos. Algo importante también en cuanto a la operación de cómo están ahorita las compañías, es importante revisar y estar cumpliendo con la regulación sanitaria. Obviamente, para efectos de evitar que un problema para la compañía o también, sobre todo, para el elemento importante de ellos, que son el personal. Siempre hay que cuidar esta parte, que ahorita Eduardo nos comentará un poquito más de ello. Y comentaba la revisión fiscal, revisemos todas las obligaciones que tenemos que estar en cumplimiento, revisar los atributos fiscales que tenemos como compañías, todos esos beneficios que pudiéramos rescatar ahorita, que estamos en una situación que seguramente es muy complicada para todos los contribuyentes. Por ejemplo, un tema que es muy importante que tenemos que revisar es el tema de la devolución y compensación, que es un medio en el que los contribuyentes pueden recuperar sus saldos a favor y hacerle frente a estas necesidades que estamos viviendo el día de hoy. Uno de los compromisos que hizo el presidente de la República era apoyar a los contribuyentes en poder devolver rápidamente sus saldos a favor. Hoy en día hemos visto que las devoluciones han fluido, sí, a veces rápido, a veces un poco detenidas, pero aquí lo importante es que todos los trámites que elaboremos, todos los trámites que estemos llevando a cabo, los llevemos a cabo de una manera correcta, siempre cuidando todos los requisitos que la autoridad nos está solicitando para efectos de evitar y que sea más rápido y expedito pues la recuperación de estos cantidades a favor, que sin duda en estos momentos son muy importantes para los contribuyentes. Otra de las situaciones que tenemos que revisar es el tema de estímulos fiscales. Si bien es cierto, en términos federales, cuando me refiero a esto sería ISR y IVA, no han publicado algunos beneficios para contribuyentes. Sí existen beneficios fiscales en otras dependencias, como son los de seguridad social y algunos gobiernos, algunos estados de la República. Entonces, revisemos en la parte de seguridad social lo que es IMSS, Infonavit, han estado implementando apoyos para los patrones y los trabajadores y lo siguen manteniendo de tal manera que los trabajadores y los patrones se puedan beneficiar en estos momentos difíciles. Algunos gobiernos estatales han estado apoyando también en cuanto a los impuestos estatales. En la parte federal, como les comento, no hay estímulos ahorita que pudieran apoyar. Sí han emitido algunos plazos, un diferimiento de los plazos en algunos cumplimientos fiscales, como el pasado declaración anual de personas físicas, donde permitió presentar su declaración el 30 de junio, pero de ahí en fuera no ha habido un beneficio como tal en impuestos directos. Sin embargo, hay que estar atentos a cualquier publicación que emita la autoridad, porque yo estoy convencido y seguramente algo se tendrá que otorgar, porque estamos viviendo todavía una etapa que todavía no sabemos cuándo vamos a salir y cómo va a ser la recuperación económica, que sin duda pues, los contribuyentes tendrán alguna necesidad y algún apoyo. Algo importante también aquí es revisar los estímulos fiscales que ya están implícitos en la ley, que ya los tenemos en las propias leyes o decretos, verificar qué beneficios tenemos, qué podemos aplicar por nuestra actividad que realizamos. Recordemos que hay actividades que ya tienen algunos beneficios como apoyos pues para seguir operando, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas importantes es la disminución de pagos provisionales, por citar un ejemplo. Este beneficio ya es un beneficio que tiene bastante tiempo, igual no es muy recurrido por los contribuyentes, pero sí es importante tomarlo ahorita en cuenta, sobre todo ahorita que estamos a la mitad del año, ver cómo vamos a cerrar nuestro ejercicio y ver si podemos hacer o solicitar una disminución de pagos provisionales para no pagar una cantidad en exceso ya cuando lleguemos a nuestro anual. Obviamente este procedimiento y este trámite es un trámite, como les comento, ya existe. Hoy en día la autoridad está trabajando bastante en que los contribuyentes puedan seguir contribuyendo y seguir cumpliendo sus obligaciones fiscales de manera electrónica. Por ejemplo, ese trámite anteriormente era físico, en papel. Hoy en día la autoridad está permitiendo que se haga de manera electrónica, así como otros requisitos como el actualizar su firma electrónica, que en algunos casos era de manera presencial, hoy está permitiendo que se hagan de manera electrónica. ¿Por qué? Para evitar que los contribuyentes tengan que asistir a las dependencias y que puedan seguir contribuyendo. Por lo que les comentaba en un inicio,
la situación en que está viviendo cada compañía no va a eximir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces es muy importante revisar esa parte, revisar todos los beneficios. Y, por ejemplo, otro beneficio o otra situación importante es el régimen de maquiladoras. El régimen de maquiladoras tiene características diferentes en cuanto a la determinación de sus impuestos, por lo cual es importante revisar toda esa parte de cómo van a contribuir ahorita en este ejercicio, por lo que les comento, por toda esa situación de los gastos extraordinarios que estamos viviendo. Si bien es cierto, hoy estamos en un buen momento de una mitad de ejercicio donde podemos revisar cómo estamos ahorita, cómo estamos operando, cómo están nuestras obligaciones fiscales, cuál es lo que esperamos o cuál es el presupuesto que esperamos, cómo vamos a terminar el ejercicio para hacer cualquier adecuación importante en términos fiscales. Creo que es muy importante, como les comento, hacer una repasada a todo y estar en un cumplimiento al 100% con las autoridades para evitar cualquier cuestionamiento. Comentaba ahorita que dentro de la agenda vamos a continuar con la parte laboral y después yo vuelvo a regresar con una parte de sueldos y salarios. Y en ese sentido les cedo la palabra a Eduardo para que nos comente los temas laborales en esta materia. Eduardo, te paso la voz. Muchas gracias, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en este webinar. A mí el día de hoy me toca hablar de un tema que es muy importante y que ha tenido gran repercusión, ¿no? Y esto es las consecuencias de la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en las relaciones tanto individuales como colectivas de trabajo. Lo primero que me gustaría hacer es que nos situáramos un poquito en qué momento estamos de la actualidad, ¿no? A cifras del día de ayer, se estimaba que había cerca de 260,000 casos positivos tan solo en México, así como más de 31,000 fallecidos, desgraciadamente, por este padecimiento. De igual forma, de acuerdo a estimaciones por parte del Seguro Social, se han perdido cerca de 1 millón de trabajos y conforme al Banco de México esto podría llegar hasta 1.4. Es decir, estamos hablando de una situación que desde luego ha afectado a todos los sectores de la producción. Entonces creo que tenemos que ser bien cuidadosos en cómo decidimos manejar este tipo de situaciones. Y pues bueno, para ver un poquito acerca de en dónde estamos parados, cómo se ha venido moviendo estos efectos de la pandemia, lo primero es recordar cuándo empezamos, ¿no? El 23 de marzo del 2020 se emitió un acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconocía la epidemia del COVID en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecieron ciertas medidas de preparación y respuestas ante la epidemia. Aquí, si recordarán mucho, tanto el del 23 de marzo como un día posterior, que fue el 24 de marzo, que fueron algunas medidas preventivas, es cuando empezamos con las recomendaciones de la sana distancia, con las recomendaciones de lavado de manos, y por ahí hubo una recomendación del gobierno de empezar a cerrar aquellas actividades que no fueran consideradas como esenciales. Esto en un principio quedó bastante ambiguo y después viene el acuerdo del 30 de marzo, donde se declara ahora sí formalmente una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Qué pasa con este acuerdo del 30 de marzo? La verdad es que era un acuerdo que era muy esperado. Muchos sabíamos que teníamos una nueva oportunidad que estaba prevista en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo acerca de las contingencias sanitarias, que esto se incluyó en la reforma del 2012, derivado de la pandemia que sufrimos en su momento por la influenza. Desgraciadamente, el gobierno federal decide no utilizar esta fracción, este artículo 42 bis, y por el contrario, decreta una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Si nos vamos a un estricto análisis de estos dos conceptos, la realidad es que son muy similares y que a lo mejor en otro momento del actuar o en otras condiciones, probablemente este tipo de acuerdo hubiera sido muy combatido en tribunales. Sin embargo, por la gravedad del asunto que estábamos viviendo, por las consecuencias de que, pues bueno, al final todos los tribunales empezaron a cerrar, y sobre todo por ahí una mención por parte del secretario de Relaciones Exteriores al momento de presentar este acuerdo, en el sentido
de que se les decía a los patrones que no podrían acogerse a este artículo, que si alguno de ellos lo intentaba, pues bueno, inmediatamente se iba a tener como algo no adecuado y que iban a perder en tribunales. Entonces, pues bueno, al final aquí las empresas, el sector empresarial y incluidas las instituciones de educación, pues bueno, ¿qué es lo primero, lo más importante que tenemos que velar? Pues es por nuestro personal, ¿no? Y creo que aquí la actuación por parte de la iniciativa tanto privada como algunos sectores educativos ha sido la adecuada y ha sido privilegiando siempre ese factor primordial para nosotros, que es el capital humano. Pero bueno, ya que tenemos este acuerdo del 30 de marzo, al día siguiente, el 31 de marzo, se publican las acciones extraordinarias, las cuales incluían la suspensión total de actividades que se consideraban como no esenciales. ¿Ok? Después, derivado de que esto continuó, el 21 de abril se amplió ese periodo hasta el 31 de mayo. ¿Qué pasa? Después, el 14 de mayo, viene un nuevo acuerdo en el que ya se establece la estrategia que busca la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como el famoso sistema de semáforo del que tanto nos hablaba Emanuel hace algunos momentos, ¿no? ¿En qué consiste este semáforo? Pues bueno, en establecer o en delimitar al país por cada estado y atender de acuerdo a las necesidades que cada uno de estos tenga. Este acuerdo que estableció e incluyó nuevas actividades esenciales que podían que podían reactivar sus actividades, como la construcción y la elaboración de partes de transporte, pues bueno, ¿a qué obedeció? A una necesidad incuestionable de reactivar la economía. Los efectos, como lo mencioné hace un momento, pues han sido bastante graves, entonces necesitábamos buscar esa reactivación. Y es por esto que el 29 de mayo se emiten por fin los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, sean estas esenciales o sean no esenciales. Para cada una de ellas se establecieron características muy particulares que esos lineamientos técnicos los vamos a revisar un poquito más adelante, pero bueno, yo ahorita quiero centrarme también un poquito en el tema de relaciones individuales y colectivas. ¿Qué pasa con estos acuerdos? ¿Qué pasa tanto con el de marzo como con el del 14 de mayo con las relaciones individuales de trabajo? Pues bueno, bajo ningún supuesto podríamos considerarse que están suspendidas, por lo cual, como mencionó Emanuel, en el tema fiscal, bueno, acá es lo mismo, ¿no? Al final, yo como patrón tengo la obligación de seguir cumpliendo con todas mis con el pago de salarios, con el pago de cuotas obrero patronal, con el proporcionar a mis trabajadores los elementos necesarios para que ellos puedan seguir prestando sus servicios. ¿Qué pasa si por algún infortunio, pues alguno de nuestros colaboradores es diagnosticado como positivo de COVID? Pues bueno, ahí tendrá que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que el Seguro Social haga la valoración respectiva y en caso de que lo estime necesario, pues bueno, se le otorgue la incapacidad, subrogándose el Seguro Social en las obligaciones del patrón, siguiendo los lineamientos establecidos, ¿no? Y sí tenemos algunas alternativas ahí con nuestro personal de manera individual, pero esas me gustaría hablar un poquito más adelante. En segunda parte, pues bueno, tenemos el tema de las relaciones colectivas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, si no se suspenden las relaciones individuales, las colectivas mucho menos, ¿no? Como habíamos comentado, se reformó la Ley Federal del Trabajo en el 2012 y se incluyó este tema de la contingencia sanitaria, lo cual hubiera permitido a los patrones que se hubieran suspendido de manera inmediata las relaciones colectivas, teniendo la obligación únicamente de realizar el pago de una indemnización de un salario mínimo por cada día que durara la contingencia sanitaria, pero limitado a un plazo de 30 días. Este procedimiento que está en la fracción cuarta del 429 de la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, era bastante claro y bastante bueno. Era una muy buena opción que estaba contemplada ya en la ley. Desgraciadamente, el efecto que se consideró inmediato fue o se valoró como que hubiera sido contraproducente, lo cual aquí yo tengo mis dudas porque al final
el hecho de no permitirles a los patrones acogerse a este artículo provocó que ellos tuvieran que absorber obligaciones o seguir con el pago de sus nóminas, de sus sueldos, sin tener algún tipo de ventaja o algún tipo de incentivo, porque como ya lo mencionó Emanuel, pues bueno, al final no se decretó ninguno de estos tipos de estímulos por esta contingencia, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, al final la obligación de los patrones sigue siendo cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos que pagar el sueldo y pagar los salarios. ¿Qué pasa o qué se ha utilizado mucho por algunos sectores empresariales, sobre todo en la materia de servicios, ¿no? Y que creo que aquí también podríamos aplicarlo un poco con temas de escuelas, sobre todo no tanto en el aspecto de la parte docente, sino en la parte de administración y de cuidado de las instalaciones, ¿no? Aquí se ha utilizado mucho, ha sido el realizar convenios individuales con nuestros trabajadores buscando realizar un ajuste en la jornada y un ajuste también en función de esa reducción de jornada en los salarios de los trabajadores, ¿no? Aquí este tipo de convenios, desde luego que son perfectamente legales, pero siempre y cuando cumplamos con las características que para ello se refiere el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que tendrán que ser acuerdos que no contengan renuncia de beneficios o de sueldos ya devengados por los trabajadores, así como que no haya alguna renuncia a derechos o a indemnizaciones que ellos ya hayan generado. Este tipo de convenios, hasta antes del 2019, teníamos la obligación de ir y ratificarlos o de que fueran sancionados por la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el 2019 se viene una reforma y ya no es una obligación hacer esto, sino que ahora podemos perfectamente hacer el convenio, hacerlo de manera interna y pues bueno, tendrá validez, total validez legal. Sin embargo, los trabajadores tendrán o podrían llegar a tener la potestad de impugnarlos ya pasada esta contingencia, es decir que al final ellos firmaron ese tipo de convenios por un poco la presión que estaban viviendo. Entonces, es aquí, en este momento, donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy finos al momento de redactar estos convenios. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer que este tipo de convenio se hace para tutelar un bien jurídico de mayor jerarquía, como es la estabilidad laboral. Asimismo, que este tipo de convenios modificatorios buscan equilibrar los factores de la producción y la justicia social. ¿Por qué? Porque al final, ¿de qué me serviría mantener una relación individual cuando yo sé que 1 o 2 meses después la voy a tener que terminar? ¿Por qué? Porque no voy a tener los recursos para continuar. Además de que dadas las características que estamos viviendo en esta época, donde, insisto, aún estamos en una parte muy importante de la pandemia, pues bueno, al final la relación o las operaciones que están realizando nuestro personal, pues bueno, no son de la misma magnitud que cuando tenían que venir a casa, ¿no? Al centro de trabajo, perdón. Entonces, aquí tenemos que cuidar eso, tenemos que ser muy claros en los antecedentes, establecer estos 2 puntos que se hace buscando tutelar un bien jurídico de mayor jerarquía, que es buscando equilibrar estos factores de producción y justicia social, y que bueno, al final obedece a una reducción en la jornada laboral, así como una adecuación en el salario derivado de esto y sobre todo sujetarlo a una temporalidad. Es decir, que esta situación no la vamos a estar viviendo por siempre, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar muy bien esos factores. ¿Para qué? Para que si en algún momento dado alguno de nuestros colaboradores, por alguna diferencia con la organización o con la institución, llega a intentar objetar este convenio que ya firmó, pues bueno, nosotros tengamos como defenderlo, ¿no? Otra alternativa que también yo veo muy importante y muy necesaria es establecer, ok, hago a lo mejor una reducción, un ajuste en cuanto al sueldo, y eso me gusta dejarlo muy claro, es un ajuste del sueldo en función de la reducción de la jornada, pero también te apoyo de otra forma, o sea, busco algún mecanismo que te ayude a que tú sigas conservando o que sigas pudiendo tener esa calidad de vida
que tenías hasta antes de esta pandemia, ¿no? Y para ahí, pues bueno, creo que algo de las mejores opciones que podemos tener, pues son los propios vales de despensa. ¿Por qué con esto? Porque con ellos aseguramos que el trabajador o el colaborador que tengamos, pues bueno, lo va a emplear específicamente para algo que él necesita, que son sus artículos de primera necesidad, ¿no? Aquellos artículos que ayudan al mejoramiento de la calidad de vida. Ahora, a nivel colectivo, ¿qué podemos hacer? Ya ha habido acciones que han tomado algunas otras empresas, otros sectores. Por ejemplo, está muy, muy claro en una aerolínea que de acuerdo o después de haber hecho un acuerdo con su sindicato, decidió dividir a su plantilla laboral en dos grandes grupos, ¿no? El primer gran grupo iba a estar sin laborar durante 3 meses. ¿Para qué? Para después reincorporarse y ese primer grupo que estuvo trabajando durante los 3 meses, bueno, ahora iba a descansar, ¿no? Y sin un goce de sueldo. Esta medida que fue bastante, es una medida bastante fuerte, pero es una medida que como podemos ver fue hecha o fue muy bien pensada con algo a largo plazo, porque tenemos que estar conscientes que esto no va a acabar en 2 meses o 3 meses. Al final llevamos 4 meses de confinamiento y esto, pues la verdad es que aún con el sistema de semáforos y con que ya, a pesar de que ya hemos pasado al tema del semáforo naranja en algunas zonas del país, pues bueno, no creo que tengamos un final muy, muy cercano, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que quería comentarles en cuanto a relaciones laborales, tanto colectivas como individuales. Y ahora me gustaría centrarme en estos lineamientos técnicos para la reapertura de las actividades económicas, ¿no? Estos lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, pues bueno, establece o sectorizó algunas etapas para la reactivación o la reapertura de estas actividades económicas, tanto esenciales como no esenciales. ¿En qué consistieron? Pues bueno, en una primera etapa, la cual inició el 18 de mayo e incluía los llamados municipios de la Esperanza, en los cuales se decía que se autorizaba la apertura total de toda actividad laboral, social y educativa. La verdad es que en la práctica lo que vimos es que prácticamente ningún municipio de la Esperanza quiso arriesgarse a hacer esta apertura y pues bueno, decidieron mejor mantener o estar a la espera. La segunda etapa que se iba a llevar a cabo entre el 18 y el 31 de mayo, que consistía en la preparación para la reapertura. Aquí lo que nos pedían era iniciar todos los procesos para poder reactivar sobre todo aquellas nuevas actividades esenciales, las que les comentaba, del sector de la construcción y de la elaboración de partes de transporte, ¿no? Y por último, una tercera etapa, que era a partir del 1 de junio y en la que estamos actualmente, que es mediante el sistema de semáforo de riesgo, que se va a hacer de manera estatal y municipal. Estos semáforos que incluye, que tiene 4 colores, del cual es el rojo, que es el más grave, el anaranjado, que es mediana, bueno, también grave, el amarillo, que es parcial, y bueno, el verde, cuando en teoría se podrían reactivar todas las actividades, ¿no? Aquí es importante y sobre todo por el tema en el que estamos ahorita, por el foro al que nos estamos dirigiendo, es establecer que las instituciones educativas al final no van a poder regresar a sus actividades normales hasta que el semáforo se encuentre en verde en la localidad en la que están ubicados. Entonces, esto es básico y es importante, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que cuando lleguemos a ese semáforo en verde estemos listos para retomar o reaperturar nuestras actividades? Pues bueno, lo primero es que hagamos una categorización del centro de trabajo, que planeemos estrategias generales de promoción a la salud y seguridad sanitaria, que tengamos programas de vigilancia y supervisión, que adoptemos ciertas medidas de protección para la población vulnerable en nuestro centro de trabajo y por último, establecer las medidas de seguridad sanitaria que vamos a tener o vamos a estar realizando en nuestro centro de trabajo. La primera y pues bueno, más importante, ¿no? Es la categorización del centro de trabajo. Para esto tenemos que tomar o seguir 4 grandes pilares. El primero es identificar si somos una actividad esencial o no. Como ya lo vimos en el tema de instituciones educativas, pues bueno, al final ahí lo que se ha determinado es que no retomarán actividades hasta que el semáforo esté en verde. Lo siguiente es conocer el nivel de riesgo epidemiológico, que es lo que comentaba, el semáforo rojo, anaranjado, amarillo y verde.
Después, hacer una evaluación de nuestro centro de trabajo, que aquí les puedo decir, en materia de servicios, cualquier centro de trabajo que tenga más de 100 empleados, al final se considerará como grande y tendrá que tener todas las medidas de seguridad que dan estos lineamientos. Entonces, aquí tenemos que ser muy, muy cuidadosos en cumplirlas, ¿no? Porque al final tenemos que considerar tanto a nuestro personal como a nuestros estudiantes, ¿no? Que también al final son parte de este plantel. Y por último, hacer las características internas, ¿no? Identificar cuántos colaboradores tenemos en situación de vulnerabilidad, cuántos trabajadores están a cargo o son responsables de cuidar a personas que estén en una situación de vulnerabilidad, así como establecer quiénes son los colaboradores, cuáles son nuestros departamentos que pueden trabajar y cómo podrían reactivar esas actividades, ¿no? Esto es una etapa muy de preparación y que es muy importante que la cumplamos, ¿no? Otro de los temas importantes, bueno, es lo de las estrategias generales de promoción a la salud, es decir, tenemos que decidir cómo vamos a informar a nuestros colaboradores acerca de esta pandemia, cuáles son las medidas que se tienen que hacer, vigilancia y supervisión, cómo vamos a estar asegurándonos de que se cumplan. Y por último, pues bueno, ahorita les quiero dejar algunos, son alrededor de 11 puntos, que son las medidas indispensables que se deben de aplicar en los centros de trabajo y sobre todo en los centros de trabajo denominados y clasificados como grandes, ¿no? El primero es contar con un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad. Aquí siempre hemos tenido una figura que yo creo que podemos utilizar perfectamente, que es nuestra Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Esta comisión al final conoce perfectamente o debe conocer perfectamente nuestro centro de trabajo y debe estar capacitada para poder iniciar con estas medidas o esta implementación de medidas para la nueva normalidad. Lo segundo es delimitar las estaciones y áreas de trabajo con barreras físicas o, en caso contrario, asegurar la distancia mínima de 1.5 metros entre las personas. Aquí es algo que es, bueno, es muy, muy particular, ¿no? Porque al final, durante mucho tiempo se estuvo empujando a que los centros de trabajo ya no tuviéramos barreras físicas, ¿no? Que al final no tuviéramos un lugar específico para trabajar y que cualquiera pudiéramos sentarnos en cualquier lugar, ¿no? Y ahorita con una de las consecuencias principales de esta pandemia es pues que al final regresamos un poco, ¿no? A buscar las barreras físicas, es mi lápiz y no te lo presto. Entonces, todo este tipo de cosas que podría parecer un retroceso, pero que recordemos, por la situación en la que estamos actualmente, es necesario que sigamos estos protocolos o estas medidas de protección sanitaria, ¿no? Otro punto importante es que tenemos que contar con protocolos de acceso con filtro sanitario para que nos hagan una toma de temperatura, tanto al ingreso como al egreso del centro de trabajo. Esto, desde luego, incluye a las instituciones educativas. También contar con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas, los protocolos de limpieza y desinfección diarias, tanto de áreas, superficies, objetos de contacto y de uso común. Esto va a ser súper importante para los centros de estudio y sobre todo para las aulas, así como algunos áreas comunes, ¿no? Como bibliotecas y comedores. Otro punto es proporcionar a todos los empleados del centro de trabajo cubrebocas y protección ocular o facial en caso de que tengan contacto directo con público general. Aquí es importante analizar esto porque al final los profesores tienen ese contacto, ¿no? Con personas que vienen de fuera, que en este caso son sus estudiantes, ¿no? Entonces, aquí es importante que les coloquemos este cubrebocas y que les demos estos tipos de protecciones oculares o faciales. Además, hay que asegurar el acceso a agua, jabón, toallas desechables y ya saben, el antibacterial a gel desinfectante con al menos un 60% de grado de alcohol. Otro tema es capacitación para el personal directivo gerencial de las acciones a realizar, ¿no? Aquí hay una página muy buena que es parte del Seguro Social, en donde inclusive trae algunos cursos que yo creo que vale mucho la pena que nuestros directivos las estén tomando. ¿Para qué? Por si en algún momento tenemos una revisión por parte de la autoridad, pues bueno, podamos acreditar perfectamente que ellos ya recibieron esta capacitación y que saben cómo tratar esta pandemia, ¿no? Otro punto es
contar con un instrumento para identificar síntomas y contactos y contar con una guía de actuación para los casos en que una persona trabajadora manifieste síntomas de COVID-19. Por último, ya para darle oportunidad y no extenderme tanto, pues bueno, ¿qué aprendimos, no? ¿Qué hemos aprendido de esto? Lo más importante creo que es que el home office funciona y funciona bastante bien. Cerca del 70% de los trabajos pueden hacerse desde casa. Otro punto importante es que aprendimos algo que es bien importante, que es la adaptación. Al inicio de la pandemia yo creo que había muchos centros de trabajos que no se consideraban listos para hacer el teletrabajo, trabajo remoto, y al final actualmente ya contamos con estos medios. Alguien que ha sido importante y espectacular su actuación para mí han sido los centros educativos, ¿no? Desde cómo han tenido que adecuarse y ahora hacer las clases a distancia. De igual forma, el e-commerce en México creció en 2 meses lo que se proyectaba 5 años. Y el e-commerce, desde luego, que incluye las clases virtuales. Entonces, este crecimiento ha sido exponencial y muy importante, y yo creo que es algo que ya se va a quedar. Entonces, como instituciones educativas tenemos que aprender a que va a ser parte de nosotros y tenemos que aprender a hacerlo bien. Y por último, es indispensable que entendamos que aún no vemos las consecuencias totales de esta pandemia. Por ello, como instituciones educativas responsables, debemos implementar medidas que ayuden a que nuestros colaboradores retomen a la normalidad lo más rápido posible, pero sin que ello se convierta en una carga para nosotros como empresa. Al final, debemos buscar nuestros propios estímulos, y es aquí donde quiero volver a hacerle la palabra a Manuel para que nos comente ahí algunas opciones o generalidades de sueldos y salarios. Manuel. Muchas gracias por tus comentarios, La verdad, nos da una bastante información, buena información de cómo ha sido el proceso y cómo estamos actualmente, y como comentaba, la verdad es que se ven efectos muy, muy importantes para todos los contribuyentes, incluyendo esas instituciones, ¿no? Definitivamente, reafirmando lo que tú también comentaste, las obligaciones y sobre todo centrarnos en esta parte de las obligaciones fiscales y de seguridad social no se detienen, y por ello es la parte de estar revisando a detalle toda esta situación. Quiero creo que darles unos mensajes aquí que creo que están teniendo algunos problemas con YouTube, nomás únicamente ponerle un clic ahí al logo de YouTube. Y otro aspecto también, si nos pueden indicar su correo electrónico y su nombre, todos sus datos para efectos de poderles compartir esta información y otra información relacionada con Sodexo y otra información relacionada con la parte fiscal. Por ahí compartimos una página donde pueden visualizar todos los beneficios vigentes en cada uno de los estados de la República, ¿no? Información muy importante. Y continuando con este tema, vamos a platicarles sobre las generalidades en materia de sueldos y salarios. Básicamente, lo que queremos comentar es la regulación no ha cambiado. Lo que ha estado cambiando básicamente son cada una de las compañías. Hemos visto ahorita al día de hoy que han estado implementando o tratando de implementar nuevos beneficios, prestaciones para los empleados, y es por ello que recomendamos ampliamente que revisen todo el cumplimiento fiscal de estas prestaciones, tanto un tema de salarios o un tema de una prestación de previsión social. Revisemos también todo el tema de las exenciones, que ahorita vamos a enfocarnos un poquito en la parte de las exenciones referentes a previsión social, pero también revisemos todas las exenciones que también pudiéramos tener en alguna otra prestación o sueldos que quisiéramos implementar. Definitivamente el tema de la determinación del impuesto, lo que es sueldos y salarios, no se modifica, sigue manteniéndose en 2020 el mismo procedimiento para determinar sueldos y salarios. Por ahí en un inicio de año estuvimos viendo algunos conceptos o algunas situaciones donde se veían afectados los empleados con la retención de impuestos, sobre todo por el tema del ajuste al subsidio del empleo, que si bien es cierto no es un tema nuevo, sino más bien la autoridad en el 2020 quiere ver reflejado ese ajuste que se tiene que hacer o que se tenía que haber estado haciendo durante el tiempo, ¿no? Creo que es lo nuevo, más que tenemos que estar revisando y estarnos enfocándonos un poquito a la parte de los impuestos, ¿no? ¿Qué obligaciones debemos de seguir cumpliendo como trabajadores? Debemos de revisar si en algún momento vamos a estar obligados a presentar nuestra declaración anual, irnos preparando. Sabemos, estamos a medio año,
pero irnos viendo cuál va a ser nuestra posición para irnos preparando para la siguiente declaración anual, ¿no? Y en la parte de los patrones, como comentaba, la parte de retención es sumamente importante el seguir y continuar haciendo las retenciones y enterarlas al fisco, obviamente, en su momento hacerles el cálculo anual y la expedición de los comprobantes fiscales, cumpliendo con todos los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. Hoy en día se está moviendo con todo este tema de COVID, se están moviendo algunas disposiciones fiscales, pero aún así, de todos modos, siempre había modificaciones o siempre hay modificaciones en materia de comprobantes fiscales, y no es la excepción en la parte de nóminas. Ahorita comentaba el tema del subsidio del empleo. Entonces, revisar, expedir correctamente estos comprobantes, sobre todo para evitar que algún momento tengan algún problema los empleados cuando quieran hacer su declaración anual. Entonces, es muy importante esta expedición de los FDIs. En materia de deducción, obviamente las compañías, comentaba ahorita, aquellas compañías que quieran implementar alguna otra situación, alguna otra prestación, tendrán que revisar todo lo que tienen que conlleva el poder deducir estas prestaciones, todos estos ingresos, y las que ya tenemos actualmente. Ahorita mencionamos la retención del impuesto, emitir el comprobante, inscribir a los empleados, obviamente, tanto en Hacienda, en el SAT, como en Seguro Social, y que las prestaciones se paguen efectivamente, ¿no? Ahorita también comentaba Eduardo algunos temas de los que forzosamente, aun y cuando estemos suspendidos, habrá la obligación de seguir pagando los sueldos, y en ese sentido, al momento de recibir un sueldo de un empleado, tendrá la obligación de retenciones, ¿no? Algo importante en deducción de salarios, o más bien en la parte de la emisión de comprobantes fiscales, recordemos que tenemos un plazos adicionales para poder emitir los FDIs, que en lo personal, la verdad es que yo sugiero que los FDIs se emitan en el momento en que se está realizando los pagos, porque la autoridad considera esos cortes o esas fechas en que se emite el CFDI para efectos de determinar las retenciones de salarios, ¿no? Recordemos que la autoridad electrónicamente hace esas revisiones y hace esas compulsas entre los CFDIs emitidos y todo lo que conlleva ahí, y todas las retenciones que se declaran en los CFDI con lo que se declara y se paga, ¿no? Entonces, muy importante, o en mi recomendación sería que los CFDI se emitan en el momento en que se está haciendo el pago, ¿no? Hay un concepto importante que no debemos de descuidar, aparte de la no deducibilidad de sueldos y salarios. Recordemos que a partir de 2014 los sueldos exentos no son deducibles en su totalidad, pueden ser deducibles un 53, un 47%, dependiendo del comportamiento de un año con otro de las compañías, para sacar una proporción que establecen las disposiciones fiscales. Y ahí la sugerencia es ir revisando cómo va esa proporción, para efectos de que al cierre del año nos permita el procedimiento poder deducir al 100%. Obviamente existen algunas industrias que sí permite deducir en un 100%, como es la industria maquiladora, siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos. Entonces, en términos generales, y para pasar al siguiente tema con Luisa, mi sugerencia sería: revisemos exactamente cómo estamos ahorita, qué es lo que queremos implementar, porque hemos visto que muchas compañías, como les comentaba, quieren implementar nuevas prestaciones, pero ya a veces el límite no les alcanza de exención, o no pudieran cumplir con algún requisito, o a veces confunden una prestación con salarios. Entonces, sí revisemos, y sobre todo la parte laboral, ¿no? Porque el hecho de dar una prestación temporal, de repente pudiera tener un tema laboral de que sea permanente de aquí en futuro, ¿no? Por mi parte sería eso. Recordemos también, al final va a haber una sesión de preguntas con unos premios para que también no estén ahí al pendiente. Les cedo la palabra a Luisa con el tema de previsión social y vales de expensa. Manuel, muchas gracias. Bueno, complementando todo lo que nos comentó Emanuel durante su participación, previsión social y vales de despensa. ¿Cuál es el concepto de previsión social para efectos de ley del impuesto sobre la renta? Recordemos que es todo aquello que sirve para mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de su familia, y que les sirva para adquirir bienes de consumo, ¿no? También tenemos la previsión social, y se exenta. Recordemos que en el artículo 93 lo que se nos menciona es precisamente los límites, cuál es el tratamiento que se le tiene que dar según la entrega a nuestros colaboradores.
están como catalogados como empleados dentro de nuestra sociedad, ¿no? No se lo podemos dar a ningún colaborador que no esté como empleado y que queramos darle el título de previsión social. Eso no lo podemos hacer. También nos menciona en ese artículo una regla básica en la que nosotros podemos revisar cuál es el límite que yo le puedo dar. Lo que menciona este artículo es el artículo 93 en su penúltimo párrafo, y lo que nos dice es que si el colaborador recibe más de 7 UMAS elevados al año, la previsión social únicamente será deducible en un UMA elevado al año. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante vamos a hacer las operaciones para que quede más claro. Si mi colaborador gana mucho menos de estos 7 UMAS, que son alrededor de 230,000 pesos al año, yo puedo entregarle previsión social en el importe que yo así lo quiera, siempre que la suma de los exentos más sus sueldos no rebase estos 7 UMAS. Si él de entrada ya, cuando hago esta operación, gana más de esos 200,000 pesos, yo podría darle como máximo un UMA elevado al año, que son como 30,000 pesos. Más adelante les vamos a dar las cifras exactas. Esto es a lo que me refería. La previsión social exenta hasta un salario mínimo anual. Cuando estos son mayores a 7 veces, son 220,78. Cuando es exenta en su totalidad, serían 31,711 pesos máximo. Es decir, si mi colaborador gana 230,000 pesos al año, como máximo le tendría que dar 31,700. Si mi colaborador al año gana 150,000 pesos, tengo un margen entre los 221,000 y los 150,000 pesos. De previsión social para una deducción o para que se catalogue como una previsión social. En este caso, esto nos lo menciona la Ley de Impuestos sobre la Renta y nos lo dice en su artículo 27. Los primeros requisitos que tenemos que cumplir es uno, que sea estrictamente indispensable. Si no es estrictamente indispensable, recordamos que no puedo otorgarlo. 3, estar amparados con un comprobante fiscal. Debemos de cuidar que siempre esté amparado con este comprobante. Adicional, en esta fracción nos menciona que va a ser deducible y se va a catalogar o se va a controlar el gasto si es que cuenta con los requisitos electrónicos. ¿Por qué? Porque nos dice que siempre que esté pagado mediante tarjeta de crédito, de débito, cheque nominativo o los denominados autorizados por el SAT. Entonces tenemos que cuidar que estos monederos sean autorizados por el SAT, no porque sea un monedero electrónico para adquirir despensa, quiere decir que en automático puedo usarlo o me va a cubrir el concepto de previsión social. Si no está autorizado por el SAT, no se va a poder. Entonces debemos de cuidar que cumpla con estas características. Y adicional, este complemento, también como emisores autorizados, nos solicita que le coloquemos 2 puntos adicionales a los CFDI que nosotros conocemos normalmente. ¿Qué quiere decir? Que es un complemento de despensa. En este complemento se va a detallar el número de empleados, el RFC de cada uno de ellos, el número de seguridad social y el monto que se le otorga. Este es un requisito que se menciona en la resolución miscelánea. Y adicional, le vamos a adicionar una adenda donde vamos a colocar las dispersiones. ¿Cuáles son las dispersiones? Los montos que nos dan a los emisores autorizados para dispersarlos en las tarjetas. Y cuando se trata de gastos de previsión social, estén amparados, bueno, bajo las condiciones anteriores que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuál es? Y que sea entregado a todos los colaboradores de manera general. Previsión social y vales de despensa debe de ser general. General quiere decir a todos los colaboradores, no en partes iguales. Si se lo doy a todos, pero en diferentes montos, yo cumplo con la parte de generalidad. Sea según los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, esto según los contratos, fondo de ahorro, primas de seguro y límite de trabajadores no sindicalizados. ¿Cuál es el concepto de vale de despensa? Es el monedero que se otorga o el medio que se otorga para la adquisición
de bienes que mejoren la calidad de vida del colaborador y el de su familia. Recordemos que es para satisfacer necesidades presentes o futuras. Y que no pueda ser canjeado por dinero, por artículos alcohólicos, llámese cualquier tipo que sirva para o que sea nocivo para la salud, y tabaco, ¿no? ¿Cuál es otra característica de los monederos que deben de ser autorizados por el SAT? Las obligaciones de los emisores de monederos electrónicos de vales de despensa. Una de estas obligaciones es emitir a los contribuyentes, es decir, a todos nuestros clientes, este CFDI. Y este CFDI debe de contener lo que mencioné hace rato, el complemento de despensa y la adenda. Si no tiene estas dos adiciones, este CFDI, el CFDI no es válido y por lo tanto tampoco podríamos catalogarlo como una previsión social o podría tener problemas el gasto al poderse reportar ante cualquier auditoría. Y también tenemos que celebrar los contratos con los contribuyentes que quieran adquirir este servicio. Tenemos un criterio normativo, es el ISR 41, que el SAT emitió, en el cual especifica que generalidad quiere decir que es a todos los colaboradores. Entonces, nada más para que tengamos muy claro esto, porque muchas veces se confundía y decían generalidad se lo doy a toda la planta, no al área administrativa, y cumplo con una generalidad porque se lo estoy dando general a un área nada más. Eso no quiere decir generalidad, sino a todos, ¿no? Como resumen, ¿cuáles son los requisitos para la previsión social? Ser estrictamente indispensable. Cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorgan en forma general, es decir, en beneficio de todos los colaboradores, tratándose de vales de despensa que se otorgan con los monederos autorizados por el SAT. El CFDI contenga el complemento y la adenda sugerida por el SAT y que sea timbrado en el CFDI de nómina de los colaboradores. Este es un punto muy importante, ya que el SAT hace cruces entre esta nómina, el CFDI que entregamos los emisores autorizados y la información que ellos tienen. También esto viene mencionado en la Ley de Ayuda Alimentaria. En la Ley de Ayuda Alimentaria no nos menciona ningún requisito de deducibilidad. Esto solamente lo pone Ley de Impuestos sobre la Renta o de comprobación. En Ley de Ayuda Alimentaria nada más nos especifica cuáles son los medios en que podemos otorgarlos. Y en este menciona que podría ser mediante una tarjeta autorizada. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que quede muy claro lo de los 7 UMAS. En este primer ejercicio que están viendo, este colaborador tiene un sueldo de 8,000 pesos y comisiones de 2,000 pesos. Él tiene un sueldo anual de 120,000. Aquí no estamos, para efectos de hacerlo más sencillo, no estamos dejando vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Pensemos que él, con todo esto integrado, gana 120,000 pesos al año. Yo les mencionaba que el UMA elevado al año son 220,815 pesos. Esto quiere decir, según la regla del 93, el colaborador no excede de los 7 UMAs elevados al año. Entonces, yo le puedo dar de los 220,000 menos los 120,000, todavía le puedo dar hasta 101,000 pesos como previsión social y que cumpla la exención para no gravar el impuesto al colaborador. Entonces, en este caso yo todavía puedo darle hasta 100,000. Es decir, si mi decisión es darle 50,000 pesos en despensa, lo puedo hacer, el colaborador lo recibe y no integra a la base gravable para impuestos sobre la renta. En el segundo ejercicio es un ingreso de un sueldo de 15,000 pesos, fondo de ahorro de 2,000, seguro médico de 3,000 y comisiones de 2,000. Pensemos que ya contando prima vacacional, vacaciones, aguinaldo, él gana los 264,000 pesos mensuales. Él supera los 7 UMAs anuales, que son los 220,000 pesos que les comentaba. Esto quiere decir que yo no le puedo otorgar más de 31,000 pesos, como lo dice la regla. Y entonces, estos 31,000 pesos es el tope máximo que puedo otorgarle, que sea exenta para que no integre su base gravable del colaborador y entonces sea reconocida como previsión social. Bueno,
Por mi parte es todo y le cedo la palabra a Alejandro. Alejandro, dale. Estaba en mute, perdón. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Emanuel, muchas gracias, Eduardo. De verdad, muy enriquecedoras sus participaciones con información y contenido muy valioso que seguramente para todas las personas que están atendiendo este webinar les va a resultar de mucho interés y de mucha utilidad. Y bueno, pues antes de concluir y pasar a la dinámica que anunciamos al principio, donde vamos a entregar 3 tarjetas de Sodexo, quiero recordarles vamos a tener próximamente más webinars con información de mucho valor para ustedes. Uno de ellos sobre nuestro programa Vivir Bien, que les va a apoyar a tomar acciones para cumplir con la NOM 035. Otro más para que tengan consejos y recomendaciones sobre cómo poner en práctica un programa social. Y uno más que les va a hablar sobre el tema de incentivos y bonos navideños. Antes de pasar a la dinámica, quiero pedirle a toda la gente que entró a este webinar a través de la página de Recursos Humanos TV, en la pantalla van a encontrar en la parte inferior el logo de YouTube. Les pido que le den clic ahí, por favor, para que los dirija a la página ya directa de YouTube, donde estamos teniendo esta transmisión. Bueno, ya también me informan que ya lo están viendo también desde Recursos Humanos TV, entonces ya no hay ningún tema. Va a ser muy importante para responder, hay que refrescar la página si están en Recursos Humanos TV y ya les va a aparecer el chat, o si no, la otra opción, darle clic al logo de YouTube. Yo voy a hacer una pregunta y la primera persona que ponga su nombre, su correo y la respuesta correcta se va a hacer acreedora a una tarjeta Premium Pass con un monto de 700 pesos, ¿sale? Entonces, es una pregunta, una tarjeta o una persona ganadora. Luego vamos a hacer la segunda pregunta. La primera persona que ponga nombre, correo y la respuesta correcta se lleva la segunda tarjeta y así vamos a hacer con la tercera tarjeta para tener a las 3 personas ganadoras de nuestra dinámica del día de hoy. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el límite de previsión social mensual? ¿Cuál es el monto límite de previsión social mensual? Entonces, voy a dar unos segunditos para que ustedes empiecen a responder. Recuerden poner su nombre, su correo y la respuesta correcta. Y la gente de Recursos Humanos TV, que nos está apoyando con toda la producción, ellos van a determinar quién fue la primera persona que respondió. Entonces, bueno, un par de segunditos. ¿Cuál es el monto límite de previsión social mensual? ¿Sale? Entonces, bueno, un par de segundos más. Ya por ahí veo que ya empezaron a responder. Y bueno, la persona que resulte ganadora va a ser notificada directamente por la gente de Recursos Humanos TV. La segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos que deben de cumplir los monederos electrónicos? Nuevamente repito, ¿cuáles son los requisitos que deben de cumplir los monederos electrónicos? Y les doy una pista, son 4 requisitos los que estamos considerando en la respuesta correcta. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que deben de cumplir los monederos electrónicos? Damos un par de segunditos para que pongan sus respuestas. Ya la gente de Recursos Humanos TV nos está apoyando a verificar la información junto con nuestro equipo comercial de Sodexo. Y bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿en qué consiste identificar las características internas para la categorización del centro de trabajo? Esta es muy importante. Nuevamente, repito, ¿en qué consiste identificar las características internas para la categorización del centro de trabajo? Entonces, ya saben, es una persona ganadora por cada una de las preguntas. Para juntar 3 personas ganadoras, cada una se estaría llevando una tarjeta premium con un monto de 700 pesos. Nosotros les vamos a estar notificando a estas personas que contesten correctamente cómo va a ser la logística de entrega de estas tarjetas. Entonces, bueno, pues simplemente es agradecerles nuevamente por su asistencia, agradecerles por su tiempo. Esperamos que haya sido de mucho valor
la información que aquí nos compartieron. Agradecer también a Luisa, agradecer a Emanuel y a Eduardo por su tiempo, por su participación, como siempre muy interesante. Y yo, Alejandro Velasco, a nombre de Sodexo Beneficios e Incentivos México, les deseo un excelente día, cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias.